Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Qué gusto volverlos a ver y compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor con la confianza, la seguridad de que es de bendición a vuestros corazones como lo es para mí en nuestro diario vivir. Primero quiero agradecerles la gentileza de todos ustedes al compartir hay un día para el pastor que fue en octubre, día del pastor. Fue homenajeado a nuestro hermano, pero también compartieron conmigo y eso es de mucha gratitud porque realmente yo no cumplo la función del pastor aquí como pastor de la iglesia, nada más que les apoyo, pero sí agradecerles por eso y decirles que por favor hagan cada mes, porque estaba bueno ese momento. Gracias a ustedes y mi labor aquí es, quisiera poder hacer algo más, pero es nada más un granito de arena lo que hago y comparto con ustedes, pero sí muy merecido el pastor ese tiempo que lo compartieron con ellos. Bien, en esta mañana vamos a hablar, tomar una parábola de la Biblia. Cuando hablamos de una parábola es de algo que puede suceder dentro de una realidad, dentro de una familia, un hogar en este caso. La parábola que vamos a tomar es de una familia y está en el libro de Mateo, capítulo 21, Mateo capítulo 21, versículo 28, 28 en adelante de este texto que vamos a reflexionar en esta mañana. 21, Mateo 21, versículos 28 al 32. Vamos a dar lectura de este texto. Siempre estamos haciendo hincapié a las familias conforme al corazón de Dios y dentro de esto vamos a tener el tema basado en el mismo subtítulo que dice la Biblia, la parábola de los dos hijos. Y dentro de este vamos a incluir un sí y un no. Dice así la palabra del Señor, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerlo. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta parábola nos ilustra de un padre y dos hijos. El padre le dice al primer hijo que fuera a trabajar en su viña y el hijo le responde en un primer momento y le dice no. Rehusó en ir a desempeñar el trabajo en la viña. En vista de que el hijo dice que no, pues él busca una otra alternativa y a ver si su segundo hijo quiere hacerlo. Mientras tanto, el primer hijo quedó reflexionando y dice, pues
yo creo que a mi padre no debo decirlo que no, debo hacerlo. Y luego le dice entonces el padre, sí, me voy a trabajar en la viña. Pero también le dijo al segundo hijo, de la misma manera que le pidió que fuera a trabajar en la viña, y su segundo hijo, le dijo que sí, iría a trabajar, pero luego no fue. Y Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos hijos había hecho la voluntad del Padre? Y realmente la sorpresa del 31, ¿cuál de los dos? La respuesta es el primero. Y Jesús dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto es como decirles, a ver, a ustedes ahora, lo que trata de ilustrar era al pueblo judío, pero especialmente a los religiosos, a los sacerdotes, a los ancianos de la iglesia, del templo. En aquel entonces no se conocía como la iglesia, del templo de Judá, los que estaban predicando el evangelio, los que estaban escuchando la palabra de Dios, los que estaban activos dentro del templo, esos representan realmente el segundo hijo. Entonces vamos a simbolizar ahora o no, a ponerlo ese hecho en nosotros. El primer hijo está afuera, no está aquí, está en el mundo. Y el segundo hijo está aquí. Y vamos a decir, son ustedes, somos todos nosotros. Y el Señor le dice al mundo, vengan a mi viña, y en un primer momento dicen no. Y a la iglesia, a ustedes, les dice, vengan a mi viña, compartan de la viña, y en un primer momento ustedes dicen sí, sí voy. Luego otra vez a los de afuera que dijeron no, ahora dicen un momento, Señor, nos vamos a la viña. Y dice, aquí es una comparación muy fuerte, muy dura, realmente lo que nos dice, a los ojos de Dios, los pecadores, estos eran los recaudadores de impuestos, miren ustedes, eran aún las prostitutas, estos, y es duro decirles, estos eran mejores que ustedes. Parece durísimo, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos mejores que nosotros? Sí, porque dice ellos, aunque han dicho no, luego dijeron que sí. En cambio nosotros, representado en la parábola por el segundo hijo, que siempre decimos sí, luego hacemos lo contrario. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esta parte? Esta parábola, tratando o buscando aplicar a nuestra vida y no hacerles tan duro como está en la palabra. La situación es de que nosotros como iglesia, ahora como iglesia, porque también un día estuvimos afuera, fuimos parte de ese mundo, en cualquier parte fuimos comerciantes, negociantes, publicanos y todo lo demás, que estuvimos afuera.
Pero un día escuchamos la palabra y dije, primero, muchos de ustedes habrán puesto mucha resistencia. Y hay muchos que todavía siguen poniendo resistencia afuera. Pero finalmente, ustedes dijeron, sí, sí voy. Y por eso están aquí. Porque tomaron la decisión de entrar a la viña del Señor. Pero ¿qué resulta que con el transcurso del tiempo, del paso del tiempo, muchos de ustedes ya llevan años, como yo lo llevo muchos años, llevamos nuestra vida cristiana y con el transcurso del tiempo pasa lo que nos dice en Apocalipsis. El amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es lo que pasa en muchos de nosotros? Con el pasar del tiempo, el amor, ese primer amor hacia Dios, se nos enfrió. Y como se nos enfrió ese primer amor, nos convertimos en los publicanos religiosos. Nos convertimos en más oidores que hacedores. Más oidores que hacedores. Entonces, con frecuencia estamos en la iglesia, nunca faltamos de pronto, somos puntuales a la iglesia, estamos en la iglesia. ¿Y quiénes estamos al frente? En este caso, el pastor que está aquí al frente de la iglesia, pues está feliz y contento de verlos aquí. Claro, porque si ninguno de ustedes no viniera, pues el pastor se va a estar un poco preocupado, triste de ver bancas vacías y ustedes nada aquí. Pero cuando están llenas, pues él está contento. Pero eso es tenerles el cuerpo. Pero en la parte espiritual, la esencia, la luz, ¿cómo está? ¿Qué hay dentro de ello? Entonces lo que Jesús nos trata de llevar hacia allá es que reflexionemos, miremos, ya que estamos dentro de la iglesia, y Jesús no es que está tratando de despreciarlos a ustedes, ni tampoco aprobar la actitud de los otros de afuera. No está tratando de aprobar, pero tampoco reconoce el valor que hay en aquellos que a pesar de que en este momento, si usted sale afuera y les predica a alguien y le dice no quiere decir que ahí está perdido todo. Puede ser que ese que le dijo no ese momento, yendo más arriba, reflexione y vuelva y diga que sí. Pero vamos a la parte que me interesa, es de nosotros, de ustedes, de vuestro vivir delante del Señor. Que todos los días o todos los domingos, antes los cultos hacíamos, creo que 3 veces, si no me equivoco, a la semana. Se tenía un martes o un miércoles, un jueves o un viernes y domingo. Eran 3 cultos a la semana que se tenía antes. Hoy la mayor parte de iglesias, la mayoría lo tienen solo el día domingo, como también es esta. Pero obviamente hoy en día tienen otras actividades para el manejo de la iglesia, lo que es el liderazgo y todo. Es decir, están ocupados. Pero ustedes están viniendo a la iglesia. Y cada vez que vienen a la iglesia, ustedes, cada vez que dicen un amén, ustedes están diciendo un sí, un sí. Un sí al mensaje de Dios, ya sea a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la predicación, de cualquier forma que sea, ustedes están dando un sí a esa palabra. Pero resulta de que ustedes dicen un sí aquí al público, en su corazón, como sea, a Dios le están diciendo un sí, aquí.
Terminó el servicio y salimos de la puerta afuera y allá es donde decimos no, con nuestras actitudes. Aquí les enseñamos a que aprenda a amar a su esposa, a su esposo. Decimos sí y afuera le despreciamos, le insultamos, le maltratamos, le gritamos, le estrangulamos. En la práctica, eso sí, pídale perdón, por favor, porque si ayer casi le estranguló. No, eso. Es el asunto de, sucede eso, es decir, una cosa es que decimos aquí y otra cosa es cuando ya regresamos a nuestro hogar, a la realidad de nuestro vivir, cómo es nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro comportamiento con la familia dentro de la casa. Estamos allí llevando lo que es el tema general, viviendo conforme al corazón de Dios, o solamente aquí entre hermanos estamos viviendo conforme al corazón de Dios, y cuando salimos afuera cambiamos nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Pongo nada más como ejemplo dentro de lo que es la familia, porque es donde estamos más vinculados, pero esto podemos hablar a relación de trabajo, en relación de negocios, en relación de todo lo que es vivir la vida cristiana. Y a veces entre nosotros mismos ni siquiera nos creemos, aunque nos estamos diciendo sí y después nosotros mismos no nos creemos. Y yo empiezo por mí. ¿Alguien quiere dinero? ¿Hay alguien puede decir yo quiere pedirme a mí dinero? ¿Alguien esta mañana quiere decir présteme? Estoy sin dinero, ¿quiere? Pues le voy a decir, yo no le voy a prestarle a usted. No le voy a prestarle. Primero porque no tengo ahorita. Segundo, no le voy a prestarle porque si usted le presta el próximo domingo usted no está aquí. Y en vez de hacerle un bien, le he hecho ¿qué? Un mal. Porque, y aquí viene la situación del cristiano, la actitud del cristiano. Y usted ha escuchado más de una vez. Usted dice, yo prefiero hacer negocios con inconversos que con cristianos. Suena duro. No debería ser así. Debería ser todo lo contrario. Entre hermanos debería haber esa total confianza, esa total seguridad de apoyar de unos a los otros de tal manera que nadie sufra necesidad. Pero no, somos, primero cada quien buscamos como el agüita nuestro molino, con tal que el agua llegue a mi molino y así tenga harina para yo comer, del resto no me importa. Segundo, a veces andamos buscando, y hay quienes andan buscando a quién buscar la manera de obtener un préstamo. Y luego no devolvemos. Y la prueba es de todas las sillas que están aquí vacías son de los hermanos que están debiendo, nos están debiendo. Por eso no vienen. Cuando yo empecé el pastorado era un hermano, présteme dinero. Y claro, era cantidad por decir $5. Bueno, en mi tiempo era sucres, 10 sucres. Y ese hermano después nunca lo volví a ver más en la iglesia. Y eso se estableció en un reglamento, no sé si el pastor recordará, porque eso ya se hace fechas, o tal vez fue antes de él, no sé cómo él se los aprendió a pasar y no prestarles a ustedes. Era que se llegó a un acuerdo de que
el pastor nunca preste dinero en la iglesia. Entonces, ya de ahí para adelante, cuando un hermano venía, présteme, para nosotros está prohibido prestarle. Aquí tengo dinero, mire, pero no le puedo dar, guardo mi bolsillo otra vez. Está prohibido prestar dinero. Porque cuando prestamos dinero a un hermano dentro de la iglesia, no le hacemos un bien. Tal vez ese momento le salvamos de pronto de alguna necesidad, pero luego ese hermano o esa hermana, por no pagar, no viene a la iglesia. Lo peor es cambia de iglesia. De pronto hay algún deudor de otra iglesia que está aquí esta mañana para no sentirme solo. Cambia y de pronto está aquí porque salió de allá por no pagar la deuda. No, hermano, quédese aquí, pero vaya a pagar la deuda, por favor. Pague la deuda para ser bendecido. Entonces, a eso es lo que nos dice el Señor, es que aprendamos a ser honestos con nosotros mismos. No apaguemos el primer amor que cuando recibimos el mensaje y dijimos sí, y venimos y quedamos aquí. Pues quedémonos aquí, pero para hacer luz, para vivir en la verdad y para ir en ese camino de paz. Les decía, creo que ya la vez pasada, usted busca la paz o el camino de la paz, no lo va a encontrar nunca. Repito, si usted busca el camino de la paz, no lo va a encontrar nunca. Porque la paz es el camino hacia la luz de la vida eterna. De manera que esta parábola nos lleva a reflexionar y a tener en cuenta que a los ojos de Dios, como dije, los pecadores, que son los cobradores de impuestos, y dice las prostitutas o las rameras, son mejores que vosotros. Y esa es la parte, ¿cómo mejores? ¿Cómo? Eso es para como herirnos, dolernos. ¿Cómo es que mejor? Pero así lo dice la parábola. Y Jesús fue el que utilizó esta parábola para llevarnos a enfocar de que no perdamos el camino de ese primer amor al cual nosotros llegamos en un día cuando estuvimos afuera y cuando el Señor nos dijo que venga y dijimos no, no y no, pero hubo un momento que dijimos sí y dimos el paso adelante y estamos aquí, gracias a Dios. Pero de ese primer amor, de ese compromiso al cual usted entró, dice el Señor, no salgan de este. No sean como los hay que trabajar en amor y en paz. Allí usted tiene que trabajar en luz, en armonía, en felicidad. Tiene que trabajar para que entonces tenga resultado. Caso contrario, resulta esta parábola fuerte que dice que los de afuera, en otras, diciendo en mis palabras, los de afuera son mejores que los que están acá adentro. Así es de fuerte para aquellos que tienen una actitud aquí y otra la tienen afuera. En Lucas capítulo 15, versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿A quiénes representa el primer hijo? De acuerdo a la parábola, a los recaudadores de impuestos, a las rameras, a los pecadores en forma general.
y a quienes consideramos nosotros de aquí los pecadores públicamente están afuera, pero de pronto los pecadores encubiertos están acá adentro. Y eso es lo que Jesús no quiere. Dije y reitero, Jesús no aprueba la actitud de rebeldía, la actitud de pecado del mundo de afuera. Y muchos son como este hijo, abiertamente dicen no, pero luego se arrepienten y obedecen y vienen al llamamiento y cumplen el mandamiento. En cambio, los otros, los segundos, son los que están diciendo sí y luego no. Y lo que dice aquí, se acercó Jesús a Jesús todos los publicanos, es decir, y todos los pecadores. ¿Con qué fin? De escucharle. Pero ahí estaban los, vamos a ilustrar, le ven al pastor comiendo ahí en el parque, acá arriba del parque chino creo que se llama. Ahí una federación de taxistas programaron un almuerzo. Y ustedes terminan el culto y se van pasando por ahí, le ven una mesa y el pastor sentadote ahí comiendo un buen plato. Ve el pastor allí con los pecadores. Capaz somos de criticar. Una hermanita que pagaba fielmente los diezmos, dejaba los diezmos en la iglesia. Y un día, después de dejar el diezmo, se va y le encuentra al pastor allá en el parque comiéndose un tremendo helado. Y la hermana dice: vea, yo pagando los diezmos para que el pastor aquí comiéndose el helado. No se preocupe, usted ponga los diezmos a la iglesia y si el pastor se come un helado, pues no se preocupe. Primero, se lo merece. Segundo, si se come dos, ya juzgará a Dios de eso, porque es el dinero que usted ya puso, ya no es suyo. El momento que lo separó para dar para el Señor ya no es suyo, es del Señor. Era suyo, pero ya no lo es. Así es que no se preocupe. Pero volviendo a nuestro tema, entonces, Jesús se sentó con los pecadores a escucharlos y aún hasta comer. Por eso dice, ya come con ellos. No se admire de eso, porque Jesús obviamente les estaba hablando de la palabra. Y viendo de que ellos inicialmente estaban duros, difíciles de venir hacia el Señor, pero luego ellos estaban muy prestos para escuchar esa palabra. Y no solamente para escuchar, sino también para creer, para recibir y para bautizar. Versículo 12 de Lucas 3. Vamos allá, Lucas 3. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Qué lindo, miren ustedes, esos publicanos, esos pecadores que estaban afuera, han creído, han recibido y ahora van a ser bautizados. Hoy día mismo no sé cuántos publicanos vienen, pero vienen, van a ser bautizados en el tercer culto. Si quiere quedar para conocerlos, quédese, le invitamos. Vea, pero qué maravillosos. Esos ya se arrepintieron, ya están en la grey del Señor.
Pero lo importante, lo necesario, no queda allí, eso nada más es el inicio, es el primer paso de la gradita a subir. Queda un largo camino de vivir siendo ese hijo que a veces de pronto por alguna cosa dirá no, pero enseguida da su paso de un sí. Y mantener en ese sí, Señor, tú me has llamado a vivir en el primer amor, pues sí, Señor, aquí estoy para vivir ese primer amor. ¿Me has llamado para vivir en justicia? Pues sí, aquí estoy. ¿Me has llamado para vivir en honestidad? Sí, Señor, aquí estoy, soy honesto. He pedido un dinero a tal hermano, pues aquí mi honestidad como cristiano. Y mi honestidad, hermano, muchas gracias, aquí está su dinero. A los que le estaban debiendo afuera deben agradecerme ahora sí. Ya no vienen, búsquelos. Amados hermanos, aprenda a manejar esa honestidad. Eso es vivir en la viña del Señor. Eso es vivir trabajando en la viña del Señor. Vivir disfrutando de la viña del Señor. En el sí que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y no sea lo que nos dice en Mateo 15:8. Volvamos allá a Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que no suceda esto. Este pueblo de labios, es decir, aquí hay un buen animador, uno que dirige muy bien la alabanza, un buen predicador que les motiva muy bien, les delinea la palabra muy bien y ustedes demuestran de allá con una sonrisa, muy alegres, cada momento están amén, 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 es decir, usted está diciendo sí, sí y sí, pero luego salen de la puerta hacia afuera, cambian totalmente. A mi esposa siempre le gusta que yo esté aquí en este lugar, acá, porque me dice, ahí eres un ángel, solo te faltan alas, porque eres divino allí. Pero no bajes por favor de allí. Digo, ¿por qué? Porque en casa eres otro. Eso es terrible. Es decir, yo tratar de ser aquí lo mejor con ustedes y en mi casa ser un manipulador, ser un interesado, ser un egoísta, ser un hipócrita, en fin, y maltratar, golpear, estrangular, amenazar, en fin, muchas cosas que pueden dar. Entonces yo allí estoy, que he estado diciendo sí aquí en la iglesia y afuera diciendo no a la vida cristiana, al testimonio cristiano, a la manera de vivir. Aquí estoy demostrando un aleluya, un gloria a Dios, y afuera estoy debiendo a todo mundo. No es malo deber, es malo no pagar, la actitud no pagar. Este es lo malo. Ya después, por favor, me brinda el internet, hermano, para ir revisando aquí quienes están en la central de riesgo. Entonces, allí está lo malo, que no cumplir nuestro sí de honestidad, de nuestro principio, de lo que debemos ser. Entonces, eso es lo que esta parábola nos enseña. Entonces, en conclusión, ¿qué aprendemos del primer hijo? Primero, que hay que aprender, a pesar de encontrarse en un momento de como que no queremos dar el paso, hay que aprender a dar el paso adelante de un sí. ¿Por qué?
porque en la viña del Señor siempre hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Y que si dejamos solo a uno o dos, es mucha la carga porque no hay descanso. No hay descanso. Antes, ahora también creo que quedan por ahí los pastores orquestas. Pero antes se hacía, uno mismo cogía la escoba, uno mismo tenía que venir a activar el agua. Bueno, ahora les pusimos fría porque son unos publicanos medios duros. El agua les va a suavizar, fría. Y uno mismo tenía que venir a templar las cuerdas de la guitarra. Ventajosamente que era solo la guitarra en aquel entonces, porque si era de templar aún a estas cosas, yo que no sé cómo se hace eso, pero uno mismo tenía que hacerse el músico, dirigir la alabanza, y uno mismo predicar, y uno mismo tenía que hacer todo. Y eso no daba tiempo para descansar nada, absolutamente nada. Y aún así que aquí en la iglesia, a Dios gracias, hay varios ministerios y todos apoyan. Aún así, miren ustedes, yo de aquí termino el tercer culto, voy a la casa, almuerzo y tengo un tiempito para pegarme una siestita y para luego seguir trabajando. Pero pregunten al pastor a ver si puede pegarse una siesta. Lo digo por mí mismo, cuando estaba, antes también los cultos eran la mañana y la tarde. Se hacía en la mañana y luego la tarde otra vez el culto. Hoy no se hace ya así, algunas iglesias sí lo mantienen todavía esa costumbre. Pero imagínense, el pastor tiene que ir a almorzar, si se pega una siesta, y al menos que yo le conozco, una vez que durmió ya no despierta más hasta el otro día. Entonces, él no puede, no tiene, y no es porque no puede, no tiene tiempo para acostarse a dormir, porque perdería, porque él tiene que terminar su almuerzo y a veces comer a la carrera, porque tiene que volver y hay un compromiso aquí, que cumplirlo. Y hacerlo solo es imposible, hay mucho por hacer, y a los que están sirviendo les felicito, pero mantengan en ese sí. Y si dijeron sí, ese sí manténganlo. No es que, sí, yo le ayudo, pastor, y después no se asoman. No. Háganlo, cúmplanlo, porque a eso es lo que nos llama el Señor, que el compromiso que adquieren, cúmplanlo, háganlo, realícenlo, porque ese es lo que Dios quiere. No aquella acción que decimos sí y luego esa acción la decidimos por un no, que eso no suceda. Amados hermanos, solo los egoístas piensan solo en sí, en sus necesidades, en sus prioridades y dejan todo para después de los demás, empezando desde nuestro hogar. Siempre el egoísmo hace que solo pensemos en el bien de uno y no en bien de los demás en nuestro hogar y en la iglesia. Y el mentiroso que siempre promete y promete y promete, pero jamás cumple. Porque las mentiras, las promesas no cumplidas se convierten también en mentiras. O no sea el vividor, de los que hay muchos, que no sea usted parte de ello. O no sea el controlador, el que dirige la vida a su antojo de los demás, que no dirige bajo el control suyo los pasos de los demás dentro de su hogar, de su familia. Aprendamos, y termino con esto, la obediencia es lo que cuenta en nuestra vida.
lo que usted obedece cuenta, no las palabras que diga, porque las palabras abundan. Sí, abundan. La obediencia es lo que cuenta para nuestras vidas. Los fariseos de palabra y de apariencia parecerían ser buenos, parecerían ser la divina pomada, pero en los hechos de pronto son otra cosa. Pero la Biblia dice: las prostitutas y los publicanos de palabra y de apariencia parecerían ser malos, pero de pronto resultan ser mejores que nosotros. Entremos en una competencia, en la competencia sana de nosotros ser siempre mejores, no calificando nosotros contra ellos, despreciando. Nosotros ser siempre mejores delante de Dios, calificado por Él, que Él le diga: usted siempre es mejor que los de afuera. Por lo tanto, los que obedecen, dice la Biblia, los que obedecen hasta el final entrarán en el reino de Dios. Si los de afuera obedecen, entran, creen, reciben, se bautizan y viven el mensaje de Dios, pues también tienen vida eterna, y usted ya lo tiene. Viva en ello, en la práctica. Menos palabras, más acciones. Que Dios los bendiga.